Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Federico Medina. Le doy la bienvenida junto a mis compañeros Mariela Santillán y Felipe de Masi. Le damos la bienvenida a este seminario. Por mi parte, soy doctor en humanidades y me desempeño como becario postdoctoral del CONICET en el Instituto INDES de la facultad y como docente, obviamente, de esta facultad. Puntualmente a mí me va a tocar ocuparme de uno de los módulos de este seminario que hemos dado a llamar Perspectivas interdisciplinarias sobre la infancia y la adolescencia, saberes, disputas y tecnologías de intervención. Y a mí me va a tocar ocuparme del módulo de los estudios antropológicos sobre la infancia y la adolescencia. Ustedes seguramente se preguntarán de qué nos habla o de qué está hablando cuando se refiere a estudios antropológicos sobre el mundo de la infancia y de la adolescencia. Claro está, como primera cuestión, que hablar de estudios antropológicos en el ámbito de la infancia y la adolescencia supone una perspectiva epistemológica particular y también supone, lógicamente, decisiones metodológicas que confieren a este ámbito de estudios un carácter particular, un matiz particular. Dentro de este módulo, una de las cuestiones centrales va a ser intentar hacer un ejercicio crítico, problematizar cierta retórica de los derechos humanos, cierto discurso respecto al mundo de los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia, a partir de concebir de que el campo de los derechos de la infancia y la adolescencia es un campo discursivo y un campo discursivo en disputa. ¿Y qué quiere decir que sea un campo discursivo en disputa, o como también le ha llamado una antropóloga brasileña, un frente discursivo? Que como tal, los derechos de la infancia y la adolescencia son un ámbito de conceptualizaciones, un campo semántico que está constantemente resignificado por sus actores. Sus sentidos y los significados que le atribuyen los actores están directamente ligados a procesos históricos, están directamente vinculados y contextualizados en marcos políticos específicos, y eso determina que muchas veces nos encontremos con la idea del niño como un sujeto de derecho, la idea del derecho a la identidad, la idea del derecho a ser oído, que muchas de estas ideas son movilizadas por diferentes actores con diferentes sentidos, atribuyéndoles diferentes sentidos. E inclusive, como vamos a ver en la bibliografía que vamos a compartir en este módulo, en muchos de esos casos estos derechos son movilizados por actores cuyas posiciones políticas se nos presentan como absolutamente irreconciliables entre sí. Quizá un ejemplo paradigmático para dar cuenta de esto tenga que ver, por ejemplo, con uno de los textos que nos vamos a ocupar, con los debates y las discusiones alrededor del matrimonio igualitario, cuando los derechos de los niños eran tanto reclamados, movilizados e instrumentados por actores que procuraban una ampliación de estas libertades y que demandaban el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, haciendo foco en los derechos de los niños, de quienes conviven o de quienes viven con padres o madres del mismo sexo, y a la vez, sincrónicamente, también sectores tradicionales ligados al mundo de la religión y de un perfil más conservador, reclamaban en nombre de los derechos de los niños y niñas la necesidad de impedir que avance esta iniciativa legislativa. No muy distinta ha sido la cuestión en ocasión del debate en relación a la despenalización del aborto. De un lado y de otro, ambas posiciones movilizaron, instrumentaron la idea o el carácter central que tienen los derechos humanos de los niños y niñas adolescentes. Si algo va a caracterizar el desarrollo de este módulo es justamente la idea o la premisa teórica de concebir a los derechos humanos de la infancia y la adolescencia como un constructo histórico, como un constructo que está localmente situado y cuya polisemia y cuya gran cantidad de significados que le atribuyen diferentes actores desde diferentes posiciones nos genera claramente un ámbito de disputa. Por eso decimos que como un eje conceptual central de este módulo va a ser la idea de pensar
al ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia como un campo de disputa, como un campo localmente situado y contextualizado, y también dar cuenta de cuáles son esos procesos históricos y políticos que se ubican en la dimensión genética de estos derechos, cómo surgen estos derechos. Vamos a ver un ejemplo concreto en relación, y puntualmente un trabajo en relación al trabajo político que hizo Madres y Abuelas Plaza Mayo en el ámbito de la ONU en relación al reconocimiento del derecho a la identidad y la aparición del derecho a la identidad en la Convención de los Derechos del Niño. Pero quiero dejar esto como una premisa teórica, como un recorrido que va a atravesar este módulo, donde en algún punto también nos vamos a aventurar a discutir o a problematizar los enfoques jurídicos que creemos que han sido, lógicamente, los enfoques epistemológicos y metodológicos que prevalecieron y que marcaron de alguna forma el pulso y el horizonte en lo que tiene que ver con los derechos de los niños y niñas y adolescentes en los ámbitos académicos. Justamente esta propuesta se propone problematizar esto y recoger una perspectiva interdisciplinaria respecto a esta